Vivimos en un mundo donde todo aún está por descubrirse. Lugares, especies de plantas y animales, la inmensidad y el misterio de los mares, la profundidad de la tierra y la energía que lo envuelve. Materia está muy complicada de explicar por parte de los científicos sobre su fin, cometido y la influencia sobre las cosas y el ser humano, ya que siempre está en constante evolución y cambio. ¿Pueden realmente existir portales dimensionales que aparecen y desaparecen en determinado lugar y tiempo, llevando consigo a quienes se encuentren en ese fatídico momento? ¿Qué sabemos hasta ahora de fenómenos aún desconocidos para la ciencia, relacionados con las miles de desapariciones físicas alrededor del mundo, descartando los accidentes o denuncias no confirmadas? Podemos quizá viajar en el tiempo sin contar con una máquina especial para ello, sino simplemente con estar en un determinado lugar o ante una circunstancia fortuita, aún inexplicable, que lo permita hacer de forma espontánea. Existen infinidad de casos, muchos de ellos famosos, de desapariciones a lo largo de la historia de la humanidad, que nunca fueron explicadas fehacientemente. Personas individuales o en grupos, y dejando de lado por el momento la teoría de los ovnis, hablaremos de algunos de ellos para los que aún no se tiene una explicación científica al respecto, y sigue sorprendiéndonos por las circunstancias en las que sucedieron. En los inicios radiales de Contacto con la Ciencia en los años 90 dábamos cuenta de ciertas historias relacionadas con desapariciones alrededor del mundo. El apartado en el programa era Grandes Misterios del Planeta y en él hablábamos acerca de apariciones y desapariciones de personas y vuelos comerciales, como la de la pionera Amelia Earhart, documentados pero que no llegaron a aclararse jamás. Hoy, recordando uno de los viejos espacios que teníamos en el programa de radio, hablaremos brevemente de algunos de ellos, que coincidentemente con otros muy actuales, como el del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, siguen siendo un misterio absoluto sobre lo que les pasó a todos. Las desapariciones misteriosas, primera parte. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dicen que despegó y aterrizó 37 años después. El notorio vuelo Panam 914 para muchos continúa envuelto en el misterio de lo que realmente ocurrió. ¿Fue real? ¿Un viaje en el tiempo? ¿El archiconocido Triángulo de las Bermudas hizo de las suyas? Lo cierto es que a pesar del tiempo transcurrido, la historia del antiguo incidente del vuelo 914 de Panam de vez en cuando aflora, y a pesar de las evidencias que apuntan a que solo fue una noticia sensacionalista, aún aviva la imaginación y la credulidad de muchos, y ocupa espacios en diversas plataformas informativas. Cuentan que en julio de 1955, algunas fuentes señalan el día 2, otras el 13, un avión de la línea aérea Panam, a cargo del vuelo 914 New York-Miami, partió hacia su lugar de destino con 4 tripulantes y 57 pasajeros. No mucho después, la señal del vuelo se desvaneció súbitamente de los radares y no volvió a dejarse ver. La insólita desaparición desencadenó la búsqueda de la aeronave. No hubo suerte. La única explicación para lo acontecido fue que debió estrellarse en algún punto del océano, ya que en tierra no se encontraron restos del avión, ni mucho menos de los que en él viajaban. Las familias recibieron una compensación monetaria por parte de la aerolínea, lloraron a sus muertos y el tiempo pasó. 37 años más tarde, el 9 de septiembre de 1992, el 13 de mayo, según otros, en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela, el controlador aéreo Juan de la Corte recibió una señal de contacto de un avión que ni tan siquiera el radar había mostrado. Su piloto lo identificó como el vuelo 914 de Panam, volando de New York a Miami. Las sorpresas continuaron cuando él y sus compañeros de trabajo se percataron que se trataba de un avión McDonnell Douglas DC-4, aún con hélices, en lugar de las turbinas modernas, un modelo que hacía tiempo se había reemplazado por equipos modernos. Momentos de confusión comenzaron a fluir cuando el piloto preguntó en inglés dónde estaban,
además de explicar que se trataba del vuelo 914 de Pan American, programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana del día 12 de julio de 1955. Una vez en tierra, Juan preguntó al piloto si sabía que estaba en 1992, hecho que alteró al aviador. Lo que escuchó lo hizo entrar en pánico y junto a sus tripulantes y pasajeros, no menos aterrados, levantó vuelo nuevamente. Minutos después, volvió a desaparecer del radar, aunque hay algunas versiones que afirman que la nave nunca más reapareció. Otras, las más extendidas, aseguran que regresó a su lugar de destino, Miami. Según esta última referencia, tripulantes y pasajeros, quienes no habían envejecido ni un ápice, fueron exhaustivamente interrogados. Desafortunadamente, ninguno pudo aclarar el misterio de sus 37 años de vuelo. De vuelta a sus hogares, retomaron sus vidas y se acomodaron al nuevo escenario que la época exigía. Si bien se ha investigado profusamente este evento por estudiosos de todos los tipos, incluidos los de fenómenos paranormales, y se han desarrollado hipótesis como la de que el Triángulo de las Bermudas tuvo que ver con lo ocurrido, o la de que la nave atravesó algún tipo de portal dimensional y viajó en el tiempo. Lo cierto es que hasta hoy el hecho que sucedió en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, jamás fue aclarado. Y surgieron con ello teorías disparatadas e incluso que todo fue un invento de un diario sensacionalista, aunque sigue siendo un enigma más de las desapariciones misteriosas en la historia de la aviación. Al igual que el caso anterior de la Pan American, pero con un final totalmente distinto, el mundo quedó asombrado y azorado al conocer la noticia que informaban sobre un avión registrado como el vuelo 513 de Santiago Airlines, que desapareció el 4 de septiembre de 1954 y volvió a aparecer 35 años después. Se informaba que el 4 de septiembre de 1954 el avión registrado con el número de vuelo comercial 513 de Santiago Airlines salió como cualquier otro avión desde el aeropuerto de Hachingen, Alemania Occidental, desapareciendo sin dejar rastro en alguna parte del Océano Atlántico. Un viaje que llevaría 18 horas tardó 35 años. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie lo sabe. Solo que el 12 de octubre de 1989, en el aeropuerto de Porto Alegre, Brasil, un avión apareció de la nada y el sistema de radar lo detectó. Los empleados del aeropuerto estaban extrañados por el aterrizaje del avión que se suponía extraviado y que no respondía a las señales de radio, por lo que fueron a ver de cerca el interior de la aeronave. Adentro no había nadie con vida. Al parecer todos llevaban muertos por años, ya que solo había esqueletos. Al entrar en la cabina, se encontraron con el cadáver del capitán Miguel Víctor Curi, quien aún sujetaba los controles de mando de la aeronave. Se podría suponer que el cuerpo sin vida aterrizó el avión. Los agentes del gobierno brasileño no quisieron discutir ninguna explicación ni sacaron a la luz si la tenían. Incluso intentaron encubrir los hechos. No obstante, el caso atrajo la atención de varios científicos y hasta del investigador paranormal, el Dr. Atelo. Todos estos personajes llegaron a la misma conclusión. El vuelo entró en una especie de burbuja temporal de la cual salieron 35 años después, en el año 1989. No existe otra explicación a este suceso, y si existiera nunca se reveló. Aún así, la teoría de la burbuja temporal o de tiempo nos deja con más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cómo el vuelo 513 pudo aterrizar? ¿El cadáver del piloto lo hizo? Es probable que la misma fuerza, o vaya a saber qué lo había absorbido, fue la misma la que también la devolvió a la Tierra. Se creen que las entidades gubernamentales siguen trabajando en el caso. Si han logrado un progreso, nadie aún lo sabe. A pesar de todo, los críticos de esta historia insisten en que solo es un mito urbano o un intento de vender la noticia, aunque, como en otros casos de misterios inexplicables similares, siguen sin una respuesta convincente. No será la primera ni la última vez en que nos encontraremos con este tipo de información y con resultados aún indefinidos. De ahí la primera parte, porque hay muchos otros casos que también merecen una atención especial.
Uno de ellos es el más cercano, del icónico vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que a pesar de las intensas búsquedas, del que supuestamente hace poco tiempo se encontraron algunas pequeñas partes de la nave, nadie explica fehacientemente por qué los familiares, cuando llamaban a los celulares de los pasajeros perdidos, sonaron sin parar durante varios días posteriores a su desaparición. Todo esto demuestra una vez más que hay fuerzas en la naturaleza y en ciertos lugares que desconocemos totalmente, dejando zanjado el hecho de que no tenemos una solución al respecto, demostrando una vez más que somos eternos ignorantes de nuestro propio entorno, o somos manejados a antojo por fuerzas que ignoramos totalmente, soberbios ante una realidad que nos sorprende hoy nuevamente. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete.